concupiscencia de su carne, gloria a Jesús. Por eso hoy en día estamos viendo cómo tanta gente fracasan y siguen fracasándose. Pero cuando tenemos a Dios y andamos conforme a la voluntad de Dios, la vida de nosotros será diferente a aquellas personas que no quieren vivir con Dios. El que no vive con Dios siempre estará en derrota, fracasándose, y seguirán de fracaso en fracaso. Amado, nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En este momento vamos a leer la palabra en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 22, en su versículo 37 en adelante. Mateo 22, versículo 37. La palabra de Dios se lee bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer gran mandamiento, y el segundo es semejante: amará a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, a ti sea todo poder, a ti sea toda honra, a ti sea toda alabanza, a ti sea toda adoración. Tuyo es el reino. Señor, yo te pido que bendiga nuestra vida a través de la palabra. No le digo que bendiga la palabra porque ella es bendita. Señor, es tu boca hablando con nosotros. Es inspirado por tu mismo espíritu. Algo que ha nacido de usted para hacernos entender el propósito de usted para nuestra vida. Señor, úsame, mi amor. Úsame. Estoy aquí para que usted a mí me use. No para yo usar a usted, sino que usted me use en su majestad. Amén y amén, Jesús. Pueden tomar asiento. Y después que tomen asiento, brinden los aplausos para eso. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amados, una vez estaba unos saduceos. Los saduceos es un grupo que ellos no creen en la resurrección. Pero los fariseos sí creían en la resurrección. Entonces esos saduceos estaban buscando la forma de poner una trampa al Señor Jesús. Y mientras hablaron de una historia de una mujer, porque antes había una costumbre allá en Israel que cuando una mujer se casaba con un hombre y el hombre se moría y no dejaba hijos, el hermano tenía que casarse con la misma mujer para que esos hijos llevaran el nombre de aquel que se murió. Y entonces aquellas personas estaban preparando una trampa al Señor. Y estaban hablando de esa mujer que se casó con el primero, se murió, el segundo se murió, así sucesivamente. Como que los 7 se murieron y también se murió la mujer. ¿Qué pasaría en el tiempo de la resurrección? Pero podemos ver que en el mundo eterno, en Dios, allá no va a haber casamiento. Ya no vamos a tener ese deseo de la carne, ese deseo de hombre, ese deseo de mujer. Vamos a ser como los ángeles. Amén. Y entonces, al ver que no pudieron hacer que Jesús cayera en la trampa, ahí los fariseos oyeron esto. Si al oír eso y vieron que los saduceos no pudieron hacer a Jesús caer en la trampa, ellos dijeron, entonces los fariseos, oyendo que había
hecho callar a los saduceos. Se juntaron uno a otro. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahí Jesús le dio el gran mandamiento, donde Jesús mismo le dijo, amará a tu Dios, amará al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Por qué? Que hay que amar al Señor con todo el corazón. Porque del corazón usted tiene que saber que ahí es que vienen los sentimientos. En tu corazón tiene que estar ocupado el amor hacia Dios. Cuando tú amas a Dios, tú no le das lugar a pensamiento maligno, a actitudes malas en tu corazón. La mente es algo que cuando alguien te la toma, te domina. Aún para tomar algo, eso va a la mente. Para comer, todo eso, hermano, la mente es algo que la mente es el control del cuerpo. Por eso el enemigo siempre lucha para tomar tu mente. Porque a la hora que él te toma la mente, te va a dominar el cuerpo entero. Por eso usted tiene que tener a Dios en tu mente. Tener la palabra de Dios en tu mente. Tener tu mente ocupada con las cosas de Dios. Para que cuando el diablo venga, no haya espacio para él en tu mente. Amar a Dios con tu alma. Muchas veces el alma no quiere. Pero hay que enseñar al alma a amar a Dios. Como la vez que David le dijo, alma mía, adora al Señor. ¿Por qué? Porque los sentimientos vienen ¿de dónde? Del alma. Cuando siente amor, viene del alma. Siente odio por alguien, viene del alma. El alma es lo que nosotros somos. Por eso nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Hermano, cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, ahí empezamos a someternos. Porque nadie se somete si no se ama. Para tú obedecer a tu esposo, tú debes de amarlo. Y si tú no lo amas, te va a dar todo lo mismo. Te llama la atención hoy por algo. Usted sigue lo mismo porque no te interesa. Pero cuando tú amas, usted piensa, usted dice, si le hago siempre lo mismo, se va, yo voy a sufrir. Entonces usted, para usted obedecer a Dios y que Dios esté contigo, tú debes de amar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado no tienen, ¿cómo decir? El pecado, ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado nos aleja ¿de quién? De Dios. A la hora que nosotros no queremos amar a Dios y obedecerle, el pecado va a empezar a reinar en nuestra vida. Y a la hora que el pecado empieza a reinar en nuestra vida, Dios se apartará de nosotros, porque el pecado es una muralla que hace división entre Dios y el ser humano. Por eso nosotros debemos siempre tener pendiente en amar a Dios para poder guardar su palabra, para poder obedecer su palabra. Hay gente que dice, mira, yo soy santo. Sí, para usted ser santo tú debes de amar primero. Cuando usted empieza a amar a Dios, usted se ponga dispuesto a lo que venga por Dios. No importa morir, no le importa rechazar lo que venga. ¿Por quién? Por Dios. Por eso tú y yo debemos de amar a Dios con toda nuestra fuerza. Debemos de amar a Dios cuerpo, alma y espíritu. Ven, nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Hermano, tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza.
Cuando le amamos con toda nuestra fuerza, vamos a empezar a obedecerle. Amén. Vamos a empezar a hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? A lo largo del ministerio de Jesús aquí en la tierra, Él mostró amor. Amén. Amén. Él mostró amor que tenía por los demás. Él bendecía a las personas, servía a los pobres, los enfermos y a los afligidos. Él les dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo lo he amado. Vamos a buscar en este momento en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 12, para confirmar, hermano, Cristo viene. Entonces, si nosotros somos seguidores de Jesús, debemos de actuar así como Jesús actuaba aquí en la tierra. Jesús vino a enseñarnos lo que nosotros tenemos que hacer, la voluntad de Dios para con nosotros. Jesús vino a enseñarnos cómo nosotros debemos de andar, de actuar delante de Dios. Jesús fue la figura de Dios aquí en la tierra. Por eso cuando Felipe le dijo al Señor: Señor, muéstranos el Padre, Jesús le dijo: pero tanto tiempo tiene conmigo y no conoce el Padre todavía, Felipe. Dios se manifestó en Jesús, demostrando quién es Él. Hermanos, si Dios te ha dado ese privilegio en reconocerlo a Él, dele valor a esta bendición. Porque hay personas, cuando tú le hablas de Dios, se enojan, no quieren saber nada de Dios. Pero Dios te ha dado el privilegio de amarlo a Él, de reconocerlo como tu Dios, como su único Dios. Entonces, cuando usted empieza a amar, brinda un aplauso al Señor. Yo quiero que los hermanos se me paren, por favor. Párense. Los que están ahí atrás, párense. Póngase sobre los pies. El enemigo se quiere meter ahí para que el mensaje no llegue, porque estoy viendo varios hermanos como cansaditos, con sueño. Nosotros nos vamos, son casi la hora nada más. Pues sí, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hacía Jesús: demostrar el amor de Dios. Hoy en día hay muchos que están mostrando lo contrario, aún por las redes sociales, tirándose el uno con los otros, dando malos testimonios, diciendo que viven una vida santa, pero faltando el respeto a los demás, demostrando odio, riñas. Esas actitudes no provienen de Dios. Esas actitudes de conflicto provienen del diablo y los demonios. Porque Dios no es un Dios de odio. Dios es un Dios de amor. Jesús vino a demostrar amor. Y si Cristo vino a demostrar amor, el servidor de Cristo, un seguidor de Cristo, tiene que demostrar lo que Jesús demostró aquí en la tierra. Jesús compara a nosotros como la luz del mundo. Y si nosotros somos la luz, gloria a Jesús, somos luz del mundo, tienen que ver a Cristo en nuestra vida. Los inconversos tienen que ver que el amor de Dios está en ti. Nosotros debemos de amar a nuestros hermanos y también amar a aquellos que no tienen a Cristo todavía. Cuando Cristo vino a la tierra, Jesús, gloria a Jesús, se sentaba. Antes allá en Israel tenían como las peores personas, aquellos que cobraban impuestos para los romanos, pero Jesús no le importaba, se sentaba con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús quería hacer ellos entender la voluntad de Dios, quería hacer ellos entender que tenían que amar a Dios, obedecer a Dios. Pero como la gente va a entender la palabra si tú no le predicas, si tú no le dices
no va a ser un seguidor de Cristo, va a tener odio así en su vida. Faltando el respeto el uno a los otros. Pueden tomar asiento. El que se siente con sueño se va a parar. Faltándose el respeto uno a otro. Hermano, el hermano que está al lado tuyo tiene Cristo en su vida. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo. El cuerpo de la iglesia somos nosotros los creyentes en Jesús. A la hora que yo le falto al hermano, le estoy faltando a Cristo. La Biblia es completa. La Biblia te enseña cómo tú debes tratar a los demás. Pero mucha gente quiere ser salvo, pero quieren ser salvo a la manera de ellos. Tenemos que nosotros guardar la palabra. No podemos alejar a los inconversos del evangelio por causa de nuestras actitudes. Nosotros lo que tenemos que demostrar la luz de Cristo en nosotros. Tenemos que hablar a la gente porque la gente anda desesperado. Hay muchos que lloran, quieren salir de su problema y a la hora que ven los evangélicos matándose por redes sociales, matándose, faltándose el respeto el uno con los otros, como si fuera impío. La palabra está ahí. El Señor nos manda que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Gloria a Jesús. A través del amor es que tú demuestras que Dios está en ti. Porque un corazón lleno de odio no puede decir que tiene a Dios. Una gente que anda en desorden no puede decir que ama a Dios. El mismo Jesús mandó de que nosotros debemos de amarnos el uno con los otros. Dios es amor, dice la Biblia. La Biblia habla de que Dios es amor. Y si Dios es amor, tenemos que demostrar de que Dios vive en nosotros. ¿Quién es el que le gusta? ¿Quién es el que le gusta los conflictos? ¿Quién es el que le gusta los pleitos? ¿Quién es el que le gusta la contienda? Satanás. Ninguna persona que le sirve a Dios no va a entrar con el corazón lleno de conflicto al reino de los cielos. No podemos entrar con odio en el reino de los cielos, con tiranía. Tenemos que tener amor. Los dones no salvan. El hablar en lengua no salva. El hacer milagros no salva. Gloria a Jesús. El don que va a estar allá en el cielo es el amor y la alabanza. Esta mañana te exhorto a cambiar el odio por el amor. El silencio, la apatía por alabanza. Porque cuando tú tienes amor en tu corazón, tú tienes alabanza. Tú tienes amor y tienes alabanza. No hay cielos, no hay cielo cerrado. No hay cadena con seguridad que no se rompe. No hay candado seguro que no se abre. Si usted no me cree, pregúntaselo a Pablo y Sila. Pablo tenía amor en su corazón. Por eso escribía sus epístolas, sus cartas, lo mandaba a las iglesias. ¿Por qué? Porque quería que las almas se salvaran. Cuando él estaba preso, gloria a Jesús, aleluya, en la cárcel del Filipo, cuando él, gloria a Jesús, empezó, aleluya, a cantar, cuando él y Sila empezaron a cantar, gloria a Jesús, gloria a Jesús, aleluya, algo que se movió en el cielo que trajo reacción a la tierra. Amén, gloria a Dios. Usted necesita amor, hermano, tener amor de Dios en tu corazón. Dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios. Dios es amor. Cuando vino Jesús vino a la tierra a enseñarnos a amar.
Jesús vino a la tierra a ponerlo, gloria a Jesús, aleluya, a hacer la paz entre nosotros y Dios. ¿Cómo tú me vas a decir que ama a Dios odiando a tu hermano? ¿Cómo tú me vas a decir que ama a Dios y aborrece a tu hermano? Dice la Biblia que el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué es lo que es un homicida? Alguien que mata. Muchas veces usted no coge un cuchillo para matar, pero con palabras de tu boca tú matas a tu hermano. Hay gente que no mata al hermano. Hay gente que no mata al hermano aquí en la iglesia. Hay gente que no mata al hermano aquí en la iglesia, pero en la casa mata al esposo. En la casa mata al esposo con palabras de la boca. En la casa mata a la esposa con palabras en la boca. Y no demuestra el amor de Dios. Tú tienes que demostrar el amor de Dios en ti, en tu casa, con los vecinos, allá en el trabajo. Brinda un aplauso para Cristo. Otro aplauso al Señor. Gloria a Dios. Cristo vive, mis hermanos. Aleluya. Hay una batalla con el micrófono, esa pila. Otro aplauso al Rey con gloria a Dios. Aleluya. Oye lo que dice Jesús. En el capítulo 15 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? ¿Cuál es el mandamiento del Señor? El gran mandamiento del Señor, oye. Este es mi gran mandamiento, que os améis unos a otros. Cuando tú amas, el amor no te permite hacer daño a los demás. Hay gente que hace daño a los demás porque todavía no han conocido a Cristo. Están dentro de la iglesia, pero todavía no conoce el amor de Dios. No sabe lo que es el amar a su hermano. Porque cuando tú amas, usted tiene misericordia. Cuando tú amas, tú tienes compasión. El amor no permite tú hacer daño a los demás. Cuando tú amas, antes de abrir la boca, tú piensas lo que vas a decir. Si usted y yo amamos a Jesús, si somos seguidores de Cristo, tenemos que guardar lo que Él ha dicho. Porque Él dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Ahí es que nosotros tenemos que demostrar que amamos a Dios, obedeciendo su palabra. Tú puedes durar 50 años dentro de la iglesia. Si tú no obedeces la palabra, te vas a perder. Hey. Cada día que pasa son oportunidades que Dios te da para que tú te portes mejor, que cambies esas malas actitudes. Sí, amén. Que reconozca que si tú eres un seguidor de Cristo, tú tienes que hacer lo mismo que hizo Jesús. Nunca se escuchó la voz de Jesús en la calle. Y nunca Jesús se paró a pelear con nadie, ni a tirar trompada, ni a ofrecer golpe a nadie en la calle. Y hay gente dentro de la iglesia que supuestamente que son hombres y mujeres de Dios, que no le importa llamar al hermano a pelear. Esas actitudes son cosas de la carne, son cosas del diablo y los demonios. Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús no era orgulloso. Mira de tal, toda esa gente que Jesús le hizo favores, le predicó, le dio de comer, sanó a muchos. Y muchos de ellos se pusieron de acuerdo con los fariseos.
los maestros de la ley y mandaron que y gritaban que mataran a Jesús y soltaran a Barrabás. Pero aún estando Jesús en la cruz, decían: Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Esa actitud de Jesús te está demostrando que por más que alguien te haga, tiene que perdonarle. Porque con rencor no vamos a ser salvos. Dice la palabra que si tú no perdonas a tu hermano, tampoco Dios te perdonarás. Es necesario el perdón en la vida del cristiano. Jesús podía decir: Señor, todo lo que vocearon que me matara, mátalo a ellos también. Él en ningún momento lo hizo. Él dijo al Señor, a Dios, que perdonara a ellos porque no sabía lo que hacen. Tú tienes que entender que cuando la gente está bajo la opresión del diablo, se va a manifestar una manera fuera de la voluntad de Dios. Cuando apedrearon a Esteban, ¿qué dijo Esteban? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Nosotros tenemos que aprender a hacer bien al que te hizo mal, hermano. Hermano, si tú no perdonas, te vas a perder. Si tú no amas, te vas a perder. Si sigues hiriendo a tu hermano y tu hermana, tu compañera de la casa, te vas a perder, porque tú te conviertes en homicida. Y los homicidas, dice la palabra, que no entrará al reino de los cielos. Los homicidas no entrarán. Hermanos, tenemos que aprender a amar a Dios. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Tenemos que aprender a dar los pasos que daba Jesús si en verdad tú eres un seguidor de Cristo. Tú tienes que demostrar que tú eres un seguidor de Cristo. En tus actitudes, en tu forma, tienes que demostrar que verdaderamente tú eres un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios no andan en bochinche, en conflicto, faltando respeto a los demás. Los hijos de Dios no andan como gallitos, como impíos. Los hijos de Dios no alejan a la gente del evangelio. Los hijos de Dios predican, anuncian la buena nueva con sus actitudes y también verbalmente. Tú tienes que demostrar a quién tú le estás sirviendo. Usted que estaba con malas actitudes delante de tu vecino, parando, discutiendo, voceando palabras, deja eso. En el trabajo, portándose como impío, deja eso. Porque hay que ver una diferencia entre aquellos que le sirven a Dios y aquellos que no le sirven. Si yo le sirvo a Dios, tienen que ver a Dios en mí. Y Dios no es un Dios de odio, Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios de conflicto, Dios es un Dios de paz. Y si yo le sirvo a Dios, tienen que ver la paz de Dios en mí. Dios no es un Dios orgulloso. Porque el mismo Jesús, a sabienda que Él vino a la tierra a cumplir un propósito y que iba a resucitar con más gloria y poder, Él nunca fue orgulloso. Entonces eso no puede morar en nuestra vida. El orgullo no puede morar en nuestra vida. Los conflictos no pueden morar en nuestra vida. La tiranía no puede morar en nuestra vida. Eso de estar tirándome a mí, que fulano me dijo, mira que yo... Eso es cosa del diablo. No tenemos que dejarnos influenciar por el diablo. Tenemos que dejarnos influenciar por el Espíritu Santo. Brinde un aplauso para Cristo. Hermanos, el Señor viene. El que no se apercibe se va a quedar. El diablo está usando su astucia para detener a muchos en conflicto, en contienda, y también que den mal testimonio y que las almas se pierdan. Que vean la diferencia en ti, en que tú eres un siervo de Dios.
Mientras otro quiere llevar el mundo por delante con sus malas actitudes, demuestra tus buenas actitudes, en que tú eres una sierva, en que tú eres un siervo de Dios, en que Dios vive en ti. ¿Cuánto pueden entender? ¿Cuánto pueden entender? Cuando vino Jesús a la tierra, vino a demostrar quién es Dios. Jesús no le importaba poner la mano aún a los leprosos. Jesús no le importaba sentarse con la gente que tenían como los peores. Jesús se sentaba y comía con ellos y le enseñaba la palabra, y ellos se convertían al Señor Jesús. Ellos obedecían a Dios, se convertían en seguidores de Jesús. Tú tienes que tratar con tus actitudes, ganar seguidores para Cristo. Mientras tú ves otro haciendo y deshaciendo, supuestamente cristiano por ahí, sea tú diferente. Porque Cristo viene y no vamos a ser salvos en cualquier manera. Dice la palabra del Señor: así como aquel que os llamó es santo, nosotros debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. No en alguna, en todas. ¿Qué es santidad? Santidad es amar a Dios, obedecer a Dios, vivir para Dios, agradar a Dios y no agradar al diablo. Hoy en día hay muchos que dicen que son santos, pero viven de conflicto en conflicto, agradando al diablo, de tiranía en tiranía. El santo no es esto. El santo es aquel que vive para Dios, que obedece a Dios, que guarda la palabra de Dios. Eso se llama ser santo. Oye, hoy en día la gente está confundiendo una batola con la santidad. Y eso no se llama ser santo. La Biblia manda que uno tiene que vestirse con pudor. Sí, hay que vestirse con pudor, pero también tiene que vivir una vida santa dentro. Porque lo que nosotros tenemos dentro sale afuera. Porque si en verdad yo soy santo, yo tengo que demostrar de que yo vivo para Dios. Y el que vive para Dios no anda hiriendo a nadie. El que vive para Dios, cuando ve algo malo, dobla rodilla y clama y pide misericordia por el que está mal. Y llama aparte el que está mal. Y no lo tira por las redes. Hermano, Cristo viene. No se distraigan. Satanás está haciendo su trabajo. Ya hizo su trabajo afuera y está tratando de hacer su trabajo dentro de la iglesia. Pero si fue Jesús que te llamó y me llamó a mí, tenemos que hacer lo que Jesús quiere y no lo que el diablo quiere y no lo que nuestra carne quiere. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Que nos amemos el unos con los otros. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga?